Sermón del Monte es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir, Dios tiene un mensaje de bien para ti. Eso es Evangelio, Dios tiene un mensaje de bien para ti. Siempre, siempre tendrá un mensaje de bien para ti. Y tenemos el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. El tema es controlando tu lengua, de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón. Y Jesús se va a ese auditorio, Jesús da esta palabra y creo que se tardaba todo el día en sus discursos, desde muy temprano hasta que anochecía. Y no descansaba, trabajando desde muy temprano y dando esta palabra. Quiero que lo leamos. Y a veces nosotros cuando la leemos por primera vez, como que es algo muy fuerte para nosotros. Pero quiero decirles algo, queridos hermanos, que esta palabra está dirigida a los fariseos y saduceos de su tiempo, en primer lugar, porque eran personas que estaban orgullosas de su religión, de su conocimiento, de su moral, así que eran personas que no cabían en ningún lugar por su sabiduría y su conocimiento, pero aparte se habían vuelto muy juzgadores, porque quiero decirle que entre más sabemos, tenemos la tendencia a creernos mucho. Entre más sabes y entre más relaciones tienes y entre más amigos importantes, tenemos la tendencia a creernos mucho. Y así eran los fariseos de aquel tiempo. Por eso Jesús les tiene que decir a los fariseos, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma manera en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle eso a tu amigo? ¿Cómo puedes? Es decir, está prohibido juzgar, pero nos encantan los tacos de lengua, ¿no es cierto? ¿Sí les gustan los tacos de lengua? Cuando hablamos mal de los demás, estamos menospreciando y poniendo en entredicho la personalidad de esa persona. Sí puedes juzgar, pero de frente. Lo que Jesús nos está diciendo es que juzgar es un pecado cuando tú no te parece algo de esa persona y lo dices a los demás. Cuando se vuelve un chisme, cuando tú vas y le dices, mira, ¿ya te fijaste? Eso es pecado. Sí puedes juzgar, siempre y cuando confrontes a las personas y le digas, oye, está mal lo que estás haciendo. Oye, no estoy de acuerdo con esto. Oye, está mal. Porque si lo andas diciendo a todos, entonces eso sí es juzgar. Y eso se llama chisme. Y eso está prohibido por Dios porque es un pecado. Y se los dice a los fariseos y a los saduceos que se creían, pues no sé, la última Coca-Cola en el desierto. Se creían los non plus ultra, la mamá de Tarzán. O sea, se creían mucho. Y quiero decirles, hermanos, entre paréntesis, que yo me creía mucho. No sé por qué. Es un problema que tenemos los seres humanos. Y cuando nos creemos mucho porque creemos que sabemos tanto o mucho, comenzamos a juzgar a los demás. Porque no nos gustan las actitudes. Y más nosotros los cristianos. Porque antes, cuando no éramos cristianos, vivíamos una vida mal. No era correcta la forma de vida que teníamos. Tomábamos, hacíamos tantas cosas incorrectas.
Tantas cosas que hacíamos antes de conocer a Jesús, pero ahora que conocimos a Jesús nos podemos convertir en juzgadores de los demás y decir, ay no, mira nomás esta persona, ¿qué está haciendo? Ay, no te me acerques, ¿no? Ay, no me gusta cómo habla esa persona. Y posiblemente estás en lo correcto. O posiblemente son personas que engañan, que roban, que mienten. Y como que no cabes en ese lugar. Y como que en un momento dado nos convertimos o nos hacemos juzgadores de esas personas. Y lo mismo le pasaban a los fariseos y saduceos. El Talmud de los judíos dice así, es una frase que escuché, que leí hace mucho tiempo. Te doy gracias, Señor. Era la oración de un fariseo. Te doy gracias, Señor, porque no nací gentil, ni esclavo, ni mujer. Oiga, qué tremendo. Ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Hace rato dije negro, no, era ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Oiga, qué oración tan discriminatoria. ¿Cómo? ¿Por qué lo decían? Porque se creían la crema innata de la sociedad. No soy igual que estos pecadores que no dan su diezmo, que no hacen la voluntad. Yo no te doy gracias, Señor, porque no soy igual que estos. Esa era la actitud de muchos de ellos. Por eso Jesús les dijo, no juzguen para que sean juzgados. Juzgar quiere decir romper a esa persona o destruirla, menospreciándola, dar un veredicto falso, y menos si no tienes la razón o posiblemente estás juzgando mal y estás viendo mal a esa persona. Juzgar es dar un mal veredicto, es ponerte en el lugar del juez y mandarlo al infierno, ¿no? Decir, no, este no se merece, no se merece, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Eres tolerante con los demás o eres intolerante? ¿Eres tolerante con las personas que te rodean, aún la persona más sencilla? Cuando terminé de predicar en la primera reunión, se me acercó un hombre, digamos hasta cierto punto, ¿qué palabras podríamos llamarle? Indigente. Y me dijo que si podía pasar al baño, no sé, etcétera. Dijo, sí, cómo no, pásale. Y me dieron ganas de darle un abrazo, pero ya no pude dárselo. Y quiero decirles algo, queridos hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nuestra vida y nuestra forma de ver al ser humano es diferente. Lo vemos como una persona que merece el amor de Dios y comenzamos a sentir misericordia y el orgullo se nos quita. Por eso deberías de tratar a todas las personas como imagen de Dios, no importando su condición social. Simplemente esas personas necesitan el amor de Dios, y si esa persona te está fallando, recuerda que esa persona necesita ser comprendida y entendida por ti, y que tú sientas misericordia porque esa persona merece una nueva oportunidad de parte de nosotros y no juzgarla. Qué difícil es esto, ¿no es cierto? Yo les comentaba a ustedes mi testimonio, que a pesar de ser cristiano y a pesar de ser pastor, a pesar de eso me había llenado de mucho orgullo. Y Dios tuvo que tratar conmigo y quebrantar mi corazón por mucho tiempo. Tuvo que tratar con mi corazón. Porque finalmente dice la Escritura que a lo que Dios le interesa es tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos ciertas actitudes? ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué hablamos mal de los demás? ¿Por qué mentimos? Porque estamos mal del corazón. Y Dios está interesado en sanar tu corazón, y hoy Dios quiere sanar tu corazón. Aleluya. Quiere el Señor que seas transformado en otra persona. Y a veces pensamos, bueno, ¿y este qué me puede enseñar?
esta persona, ¿qué me puede enseñar? Yo siempre les he comentado a mis amigos en esta congregación, cualquier persona que se pare aquí, la más humilde, la más sencilla, debemos de recibir la palabra, porque es un mensajero de Dios, con una palabra para cada uno de nosotros. Yo a veces juzgaba más a los predicadores y decía yo, ¿y este qué me puede enseñar? Porque lo veía así con una sencillez y decía yo, ¿y este qué me puede enseñar? Me arrepiento. Porque Dios no ve la estatura, ni no ve el nivel, ni ve lo académico, ni lo que tú sabes y lo que tú tienes y lo que tú has logrado. Lo que Dios ve es tu corazón. Y lo más increíble es que Dios tiene muy buen humor, porque los grandes predicadores son chaparritos delgaditos. Cuando yo conocí a un cierto predicador que es muy famoso, me sorprendió, porque él es un hombre de Dios, y cuando lo conocí, dejó que yo se me acercara y que lo abrazara, y no dijo nada. Porque Dios ha tratado con ese hombre por años y por años y por años. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con tu corazón, quiere transformar tu alma, quiere transformar tu corazón para que algún día se eche a la imagen de Dios. ¿Sabes que Dios está transformándote para que seas hecho a la imagen de Jesús? ¿Sí sabías eso? Y usa la tribulación, los problemas, las enfermedades, porque Dios está quebrantando tu corazón, porque Dios quiere transformarte. A veces sufrimos accidentes, problemas, y le decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? No, deberíamos de llegar a la conclusión que es Dios el que está quebrantando nuestro corazón. ¿No es cierto? Entonces tenemos este pasaje. Dice el Señor en su palabra, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la vara que mides os volverán a medir. Juzgar es de niños, amar es de adultos. Si tú sigues juzgando, juzgas porque estás muy herido en tu corazón. Un niño no entiende las actitudes de los padres porque es un niño. Y cuando juzgamos nos estancamos y no crecemos, y muchos seguirán en ese dolor toda su vida. Una persona que juzga todo es porque cree que nadie está a su medida. Pero llegar a la conclusión que necesitamos un cambio se llama humildad. Créelo, el que ama es paciente, y el fruto de esa paciencia es llegar a tolerar a otros aunque no piensen como tú. Lo mejor que puedes hacer en esta vida es tratar de reconciliarte y restaurar relaciones en lugar de juzgar. Dejar de ser niño es dejar de ver los defectos y malas actitudes de los demás y quizá ponerte en sus zapatos. Porque es más fácil ver los defectos de los demás que sus virtudes. Y es más fácil criticar que elogiar. Es más fácil odiar que amar. Y es más fácil juzgar que restaurar relaciones, ¿no es cierto? Más fácil. Es muy sencillo odiar, pero qué difícil es amar. Yo quiero leerles este pasaje de Lucas capítulo 7, vamos a leer desde del 3 al 8. Lucas capítulo 7. Vamos a comenzar leyendo el famoso pasaje que nos habla de la mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. La ley decía, la ley judía, que si una mujer y un hombre eran sorprendidos en adulterio, tenían que ser apedreados. Y lo mismo se hacía con los niños rebeldes. La Biblia dice, el Antiguo Testamento, que si un niño era rebelde y contumaz, tenía que ser apedreado por el pueblo. Y yo creo que hubo muy pocos casos de estos en el Antiguo Testamento. Imagínense que su hijo es rebelde
que no quiere entender y se lo dice a los maestros de la ley, y los maestros de la ley les dicen al pueblo y lo tienen que apedrear. Yo creo que nada más sucedió una sola vez en el Antiguo Testamento, la historia de Israel, porque nunca jamás se volvieron a dar estos casos de apedrear a un niño rebelde. ¿Sí está claro? Imagínense nada más. Pues en el caso de los adúlteros sí se dieron muchos casos. Así que llevaron a aquella mujer sorprendida. ¿Por qué hicieron eso? Porque hay personas especialistas en juzgarnos, en solamente ver lo malo que hacemos. Y yo quiero decirles una cosa, hermanos. Aquí son bienvenidos los separados, los divorciados. Son bienvenidos las personas que tienen desviaciones sexuales. Porque la iglesia no es un juzgado, es un hospital. Y deberíamos entenderlo siempre, que la iglesia no es para los santos, sino es para nosotros los pecadores. Por eso el que les habla es un pecador arrepentido. Es un hombre que ha pasado por experiencias tremendas en la vida, pero que se ha arrepentido y ha vuelto a los caminos de Dios. Y no quiero decir que he sido un mal padre, un mal esposo, un mal pastor, o que ando cometiendo faltas o pecados. No quiere decir eso. Pero Dios sigue todavía tratando con mi corazón. La iglesia debe de ser un sanatorio, un hospital donde la gente sienta, sea bien recibida. Aleluya. Porque hay personas que dicen, la iglesia, ese sería el último lugar donde yo iría. No, hermanos. Deberíamos de cambiar nuestras actitudes ante las personas cuando vengan a este lugar. Todos son bien recibidos. Amén. Todos son bien recibidos. Qué interesante cuando hemos caído en los extremos. Estuve leyendo la historia de la iglesia y me di cuenta que en la historia de la iglesia, en el primer y segundo siglo, la iglesia tomó la decisión de no dar la Santa Cena a los no bautizados. A los que, si no eran bautizados, no se les daba la Santa Cena. Y hasta la fecha, muchos grupos cristianos hacen lo mismo. Sin embargo, nosotros aprendimos que la gracia de Dios es tan extensa que le damos la cena no solamente a todos, sino también incluso a los niños. Porque esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. Es Dios abrazándonos a todos para que le amemos y para que Él nos ame. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios se extiende a todos los seres humanos. No quiere decir que Dios se hace de la vista gorda. No quiere decir que Dios te va a decir, ay, nadie se la voy a pasar. No estoy hablando de eso. Porque la Biblia dice que cayó un rayo. ¿Qué pasó? ¿Dónde cayó el rayo? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que Dios es misericordioso. Es decir, lo que yo estoy tratando de decir es que la gracia de Dios es tan increíble que nosotros no logramos entender lo que significa la gracia de Dios. Y por siglos la iglesia no le daba la Santa Cena a los pequeños. En ciertas iglesias tienen que hacer su primera comunión. En otras iglesias tienen, pero no les dan hasta que pasan por una ceremonia. Pero nosotros entendimos que la gracia de Dios es tan increíble, su misericordia, su bondad, que nosotros podemos recibir a los pequeños y darles la Santa Cena, porque Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esa es la gracia de Dios. Si Dios es tan bueno, tan misericordioso, extiende su gracia sobre nosotros, ¿no podríamos nosotros también ser misericordiosos con los que nos rodean? No podríamos ser así, no tan legalistas. Cuando yo era un pastor joven, echaba de pedradas, y los pastores tenemos tendencia a dar de pedradas. Agarraba el látigo y ¡zas, zas, zas! Y los hermanos cuando llegaban a la reunión decían,
les preguntaban, le decían, ¿a dónde vas? Voy a la reunión, voy a la iglesia, Y después cuando sale, ¿de dónde vienes? Vengo de la iglesia. Pues que estaba aprendiendo a ser pastor. Y dice la Biblia, mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio, la pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio, la ley de Moisés manda apedrearla, ¿y tú qué dices, Señor? Así que el chisme se fue regando por todo lado. Ustedes saben que si agarran a algún delincuente, todo el pueblo se junta para matar a ese delincuente. Porque es muy contagioso el chisme y muy contagiosa la maldad. Así que agarraron a la mujer, se la llevaron ante Jesús y lo estaban tentando para ver qué decía o qué hacía el maestro. Pero cuando vio a aquella mujer, clavó su mirada sobre esa mujer, vio el corazón de esa persona y le preguntó a esa mujer, porque él dijo antes, el que esté libre de pecado, que tire, ¿qué más dice? Que tire ¿qué? La primera piedra. ¿A ti qué te interesa si esa persona es divorciada y vuelta a casar? ¿Qué te importa? ¿A ti qué te interesa si esa persona fue homosexual? Ya no lo es. Y si es, necesita la gracia de Dios y tu apoyo y tu ayuda. No hablar mal de esa persona, sino sentir misericordia y amor hacia esa persona, porque esa persona merece y necesita una nueva oportunidad de parte de Dios. Porque la iglesia es un hospital, no un juzgado. Y lo mismo que hizo Jesús, tenemos que hacerlo nosotros. Dice que llevaron a la mujer y estaban todos listos para apedrearle. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Escritura que todos soltaron su piedra y se quedaron la mujer y él solos. Y Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Y dice la mujer, no, ninguno me acusa ya. Y Jesús dijo las palabras que hasta la fecha son un eco para todos nosotros y son un sentido de amor y de reconciliación con Dios. Jesús, el gran juez, el que va a juzgar a los seres humanos en el libro de Apocalipsis, Él es el gran juez, el que va a juzgar a los seres humanos, dijo estas palabras, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿cómo te sientes tú? ¿Todavía te sientes condenado? ¿Condenada por aquellas cosas que hiciste en el pasado? Ya, por favor, acaba con ellas, querido. Ya se acabó. Dios ya te perdonó. ¿Para qué sigues pensando en lo que hiciste? ¿Sí me explico? Digo, no te estoy diciendo a ti, hermano. ¿Para qué sigues recordando? Es que le fallé. Es que le fallé. Es que cometí esto. Querido hermano, Juan 1, 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y si tú le confesaste tu pecado y tomaste una decisión de seguir a Jesús y de decirle, Señor, ahora sí, voy a comenzar de nuevo. Si el Señor ya te perdonó, ¿para qué sigues recordando tu vida pasada? Borrón y cuenta nueva. Amén. Eso es lo que hizo Jesús con esa mujer. Borrón y cuenta nueva. Vete, ¿qué le dijo? Y no peques más. Queridos, algunos de los que estamos aquí todavía nos sentimos condenados por la vida pasada, por los errores que hemos cometido. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículo 1? Dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quieres repetirlo conmigo? Ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí termina en el original griego, así. La Reina Valera, un escriba le puso otras palabras que no están en los originales griegos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso fue una interpolación, pero no, el original griego dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que siéntete libre. Dile al Señor, Señor, perdona mis pecados. Perdóname lo que hice en el pasado. Cometí errores, cometí faltas, pero ahora tú me estás dando una nueva oportunidad. Recuérdalo siempre, querido hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que recuérdalo. Así que recuérdalo. Recuérdalo. Yo creo que leamos Juan capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. El Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado el Hijo autoridad absoluta para juzgar. Si Jesús ya te perdonó, ¿por qué estás recordando lo pasado? Si Dios le dio a él toda la autoridad. Por favor, a ver si me pueden poner ese versículo, por favor. Y quiero compartir con ustedes este otro pasaje. Levítico capítulo 19, versículo 16 dice, no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. Está prohibido por Dios diseminar chismes. Si te consta, no lo hagas, no lo digas. Y si no te consta, menos. A ellos les constaba que esta mujer había caído en adulterio. Ellos, dice la Biblia, que fue sorprendida. Yo me imagino, queridos hermanos, que cuando descubrieron a esta mujer, estaba Televisa, TV Azteca y todos los medios masivos ahí estaban, a ver qué sí, ¿a poco no? Son rechismosos no todos los periodistas, ¿verdad? Y ahí estaban para acusar a esa pobre mujer. Pero Dios dice en su palabra, no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. Y más adelante quiero leerles esto. Es tan difícil entender las palabras de Jesús. Si juzgaste, lo mismo que criticas es lo mismo que estás haciendo. Los demás están viendo tus fallas. Entonces, ¿para qué juzgamos si finalmente estamos haciendo lo mismo? Se lo voy a volver a leer. Es tan difícil entender las palabras de Jesús. Si juzgas, lo mismo que criticas es lo mismo que estás haciendo. Los demás están viendo tus fallas. Entonces, ¿para qué juzgamos si finalmente estamos haciendo lo mismo? Así que, queridos hermanos, debemos de pedirle a Dios que Dios sane nuestro corazón, porque sanando nuestro corazón va a sanar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque esa persona que hemos juzgado merece una nueva oportunidad. Esa persona que nos ha fallado merece una nueva oportunidad. ¿Está claro? Ten paciencia, querido. Dios está tratando con el corazón de esa persona. No te desesperes, no te desanimes. Dios va a hacer algo grande en esa persona por la cual nosotros hemos estado orando. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, ¿sí? Así que no juzgues, mejor comprende, mejor sé paciente, y Dios tiene la respuesta a esa petición que tú has hecho delante del Señor. Dios lo va a hacer. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. ¿Y por qué les estoy hablando de esto?
porque quiero que pongan aquí Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. ¿Por qué tenemos que ponernos a cuentas en este mundo de una vez en este momento? Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Cuando tú aceptaste a Cristo, fuiste libre de la condenación eterna. Así dice Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no sé qué, dice, no se pierda, es decir, no se vaya al infierno, mas tenga vida eterna. La palabra vida eterna quiere decir disfrutar la presencia de Dios en esta vida y después en la otra. Eso quiere decir la palabra vida eterna. Disfrutar la presencia de Dios en esta vida y después en la otra. Eso quiere decir la palabra vida eterna. Pero tienes que cuidar tu salvación con temor y con temblor. ¿Y cómo la vas a cuidar? No hablando más de la cuenta. No hablando mal de tu prójimo. No pensando mal de las personas. Sino que Dios te haga un instrumento de su paz. Donde haya odio, pongas paz. Así que quiero hacer una oración con usted. Vamos a ponernos de pie. El problema es nuestro corazón. Así que vamos a pedir a Dios que sane nuestro corazón. Dígale a Dios, Señor, sana mi corazón. Quiero que levante sus manos, por favor. Dile a Dios, Señor, sana mi corazón. Porque daremos cuenta en el día del juicio de toda palabra inútil, pero ya no quiero decirlas. Ya no, Señor. Ayúdame, Padre. Y en este día, en esta tarde, en este momento, te pido que sanes mi corazón en el nombre de Jesús. Sana mi corazón, Señor. Lo necesito. Sáname. Y restaura mi alma. Quita este corazón de piedra y pon un corazón de carne. Y escribe tus mandamientos dentro de mi corazón. Y rocíame de tu Espíritu Santo. Transfórmame a la imagen de Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.